Buenas noches, abogada. Pues a mí me tocó o escogí hablar referente al conflicto armado de forma interna en el país de Colombia, en el Estado colombiano, y cómo las autoridades de dicha región han asumido de forma incongruente o inconsistente con su marco constitucional inclusive, pero también haciendo un énfasis en las irregularidades que atentan sobre todo con la materia de derechos humanos. Me gustaría señalar algunos aspectos previos antes de abordar como tal el tema desde las interrogantes que nos ha planteado para desarrollar el video. En primera instancia, el conflicto armado tiene como principal o mayor irregularidad el desplazamiento de las zonas habitacionales, más que de las zonas habitacionales, de quienes ocupan las mismas, desproviendo de un derecho básico como es el derecho a la vivienda, que inclusive en nuestro marco constitucional se estipula aspectos como un lugar o una estancia digna que beneficie en todas sus necesidades a la persona, etcétera. Este ha sido un aspecto, por no decir otros, ¿verdad? Cabe recalcar que la Corte se ha pronunciado también en 17 ocasiones sobre los derechos de la población, haciendo mucho énfasis en las correcciones de actuaciones negligentes, discriminatorias y sobre todo las omisiones que han colaborado con las mismas de parte de las autoridades en este caso. Por otro lado, la misma Corte ha señalado las responsabilidades institucionales en cuanto a la población desplazada, o sea, bajo esta misma prerrogativa de que no se han generado las políticas necesarias para abordar el tema, y no solo abordarlo, sino inclusive tomar cartas en el asunto. No se han precisado, tampoco no hay datación de un documento que de alguna manera manifieste o exprese los derechos de la población desplazada. No se han fijado los criterios para la interpretación de los mismos y de las normas que regulan esta actuación, y pues hay un rechazo del retardo injustificado de la aplicación de justicia u omisión por parte de las autoridades para atender a esta población que se ve afectada. Eh, Hay un señalamiento que particularmente me llama la atención, que lo mencionaba al principio, que es no solo la elaboración, sino la aplicación de políticas y esfuerzos públicos para atender a las necesidades de este sector. Eh, bueno, también podemos identificar como cualquier marco legal falacias u omisiones en los programas que supuestamente pretenden abordar la situación, y una equívoca o mala respuesta efectiva a estas situaciones, ¿no? Entonces, desde el 2004 el documento estipula que la Corte hace un señalamiento o más una exhortación todavía más fuerte, más directa e incisiva, donde pues señalará que para dar una correcta respuesta y acción a las situaciones mencionadas anteriormente, ¿verdad?, sobre el desplazamiento de viviendas y los conflictos armados de forma interna, tendría que considerarse, en primera instancia, la insuficiencia de la apropiación de recursos para la implementación de las políticas elaboradas. Por otro lado, tendrían que tener en cuenta la escasa cobertura de los programas de atención que elaboran, la falta de coordinación interna, así como de la parte implementaria de las políticas, y la dispersión tal vez innecesaria de funciones. No hay participación por parte de la población desplazada en el diseño e implementación de estas políticas, lo cual habla de una falta de empatía legal, jurídica, por llamarlo de alguna forma. Hay un excesivo énfasis en la elaboración de respuestas a corto plazo, como si la situación verdaderamente gravosa no fuese la situación vulnerable de las personas, sino la situación de imagen diplomática o el bienestar general del Estado. No hay mecanismos
de seguimiento a las gestiones, hay un bajo nivel de compromiso, falta de flexibilidad, ausencia de políticas favorables a los grupos desplazados, como lo son, y de mayor vulnerabilidad, como lo son los niños, mujeres, indígenas, entre otros. Por otro lado, verificó los múltiples requerimientos que les habían hecho en sentencias anteriores a la autoridad encargada del diseño y no se había obtenido ninguna mejora en las condiciones de esta. Por tanto, la resolutoria final será que la Corte Constitucional profirió esta sentencia hito en la que impartió pues 2 órdenes concretas para responder a lo mencionado anteriormente y son órdenes donde se especifica el proceso de tutela y otras órdenes de carácter general que la Corte denominó de ejecución compleja y que según sus propias palabras están dirigidas a garantizar los derechos a la población. Algunos aspectos generales sobre las órdenes es la comunicación, la declaración de existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia, señalando aquellos elementos a seguir, la comunicación por medio de la Secretaría General, que señale precisamente las inconstitucionalidades en todo el Consejo Nacional para la atención de esta población. Además, ordenar ordenanzas a los consejos nacionales para la atención de la misma. Y bueno, en cuanto a las preguntas, ¿se considera una sentencia justa o injusta? A mi parecer, es una sentencia justa en cuanto pretende, y se me hace bastante realista la forma en que trata de dar una respuesta, pone los medios básicos en cuanto a la forma en que se plantean las resolutorias para este conflicto, en cuanto a situar a la autoridad dentro de las competencias de lo que verdaderamente converge poblacionalmente, sobre todo situándonos en esta población desplazada. Por otro lado, el alcance de los derechos en la misma es amplísimo, debido a que la materia de derechos humanos sabemos que hoy, en la actualidad, es una forma exegética e interpretativa de toda ley y que precisamente garantiza un cierto refuerzo por parte de las ONGs y todas las comisiones internacionales a aquellos sectores que de pronto no tienen voz ni voto en un Estado. ¿En qué sentido resolverías el caso elegido? Pues yo creo que en favor o en un sentido que beneficie a esta población y que por último termine por dictaminar una resolutoria favorable y que establezca viviendas cimentadas para esta población.